¿Eres dócil a la palabra de Dios? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ciertamente en qué predicamento el Señor Jesús puso a estas personas que hablaban con él y que son precisamente los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, los principales. De tal manera que si nosotros nos dejamos cuestionar por la palabra de Dios, pues ciertamente yo en cuanto sacerdote, pero también tú en cuanto bautizado, y si somos fieles a la palabra del Señor, entonces pues ahí está el cuestionamiento. Porque en ocasiones, y yo lo puedo constatar, me he encontrado a personas que son más fieles a la palabra del Señor que muchos sacerdotes o que muchos laicos que se dicen muy católicos. Porque es gente sencilla, es gente que cree en el Señor y que vive en el amor de Dios, aunque no siempre tenga todos los conocimientos teológicos o filosóficos, culturales, que le pudieran expresar una cátedra en torno a la teología, el conocimiento del Señor Jesús, sino que son eminentemente prácticos, aman al Señor y se ponen al servicio del Evangelio y por lo mismo saben ser compartidos con lo que tienen. Hoy también el Señor Jesús nos dice, revisa tu vida. No sea que no seas congruente, que tú hables de una manera y actúes de otra forma. Cuando yo les decía, nos ponen un predicamento, bueno, pues es que cada uno de nosotros podríamos decir: Señor, tú sabes que soy débil, que soy olvidadizo, que soy distraído, que a veces, aunque conozco muy bien tus enseñanzas, no las sigo. Pero ayúdame, me arrepiento, Señor. En cambio, también dentro de nosotros los católicos, no solamente con aquellos que vivían en tiempos del Señor Jesús, habrá quienes digan: no, yo soy muy guadalupano, yo creo mucho en San Judas Tadeo, pero no voy a misa, por decir algo. O yo sí voy a misa, pero tengo, perdón la expresión, un odio jarocho a mi papá, mi mamá, mi hermano o algún familiar, o a mi esposo, o a mis hijos, o a mi esposa. El Señor Jesús constantemente nos está invitando a que seamos coherentes, que conozcamos su palabra, que conozcamos sus mandatos, que los asimilemos, que incluso los podamos compartir, porque una obra de misericordia es evangelizar, pero sobre todo que los hagamos vida. Es lo que el Señor Jesús rechaza de estos fariseos y sumos sacerdotes que se habían olvidado de Dios, que habían establecido aquellas reglas que les ayudaban a mantener un status quo, tener privilegios, y se habían olvidado que el primer mandamiento
es amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Es decir, no marcar diferencias, sino amar y servir a todos por igual. Y esto es ser coherente en nuestras vidas, es ser dóciles a la palabra del Señor. Pues hoy pidámosle al Señor esa humildad que nos ayude a conocer mejor su palabra, tener interés y realizar el esfuerzo por conocer su palabra, pero al mismo tiempo también de hacer la vida y de compartirla con aquellos que nos rodean. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo, el Señor está con tu familia, con tus seres queridos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.